Mi nombre es Juan, y a mis 80 años he aprendido que el tiempo puede curar las heridas de la piel, pero las del alma, aquellas que se incrustan en lo más profundo de tu ser, nunca desaparecen por completo. El mundo me conoce como el abuelo de Cristiano Ronaldo, un título que llevo con el mayor orgullo imaginable. Soy el patriarca de una familia forjada en la resiliencia y el amor inquebrantable, liderada por mi hija Dolores, una mujer cuyo coraje es un faro en la oscuridad, y bendecida con un nieto como Cristiano, un hombre que es la personificación de la fuerza, la dedicación y, sobre todo, una lealtad férrea a los suyos. Ellos son mi refugio, mi paraíso en la tierra. Pero hubo un tiempo, hace muchos, muchos años, en que ese paraíso estuvo a punto de ser destruido por la maldad de otros, por el terror más puro que un hombre puede experimentar. Hoy voy a contarles la historia de cómo, impulsado por una necesidad inexplicable de cerrar un capítulo de horror, regresé al lugar donde fui brutalmente torturado. Y lo que encontré allí, amigos míos, va más allá de lo terrenal. Encontré gritos, terror y un eco del pasado tan vívido que no todavía fue solo un viaje al pasado. Fue un viaje al mismísimo infierno, un encuentro con los fantasmas que nunca abandonaron aquel lugar. Antes de llevarte de la mano a esa oscuridad, a esa casa maldita donde el aire todavía parece susurrar el dolor, quiero pedirte que te quedes y escuches mi testimonio. Durante décadas he vivido con las sombras de aquella tortura, un secreto que me marcó para siempre. Si hoy tengo el coraje de hablar, es gracias a la luz que mi familia, mi amada Dolores y mi glorioso nieto Cristiano han traído a mi vida. Si estas palabras han encendido tu interés por conocer la verdad detrás de esta experiencia aterradora, te invito a formar parte de esta confesión. Tu presencia aquí, al otro lado del mundo, es un acto de valentía para el anciano que fui y que todavía carga con ese recuerdo. Por favor, suscríbete al canal para que este relato de terror y redención, esta advertencia sobre los lugares donde el mal se aferra, no se pierda en el olvido. Dale un me gusta a este video si crees que hay sitios en la tierra donde el sufrimiento pasado puede manifestarse de formas aterradoras. Y, como siempre, me reconforta el alma saber desde qué rincón del planeta me acompañas. Déjame un comentario y dime tu país y tu ciudad. Imaginar que mi voz, narrando este secreto tan terrible, puede viajar por el mundo, es mi victoria final contra el miedo. Gracias por estar aquí. Mi historia comienza en los años 60, en una Madeira que era un contraste brutal de belleza natural y de una pobreza arraigada. Yo era un joven fuerte, recién casado con mi amada María, y con una hija pequeña, la que un día sería la madre de mi querida Dolores. Para mantener a mi familia, trabajaba en las vastas propiedades del señor Valente, un terrateniente cuya fortuna se construyó sobre la explotación y el miedo. Valente era un hombre cruel, un tirano que gobernaba sus dominios con mano de hierro y con la ayuda de capataces brutales. Mi vida era dura, pero el amor de mi esposa y la alegría de mi hija eran mi refugio, la luz que me guiaba.
Nunca busqué problemas. Solo quería trabajar y vivir en paz. Pero el destino, a veces, tiene planes crueles. Una noche fatídica, Valente me ordenó que lo acompañara a una de sus propiedades más remotas, una vieja casa de campo que utilizaba como almacén. Lo que presencié allí, en la soledad de aquel lugar apartado, fue un acto de maldad pura. Valente asesinó a sangre fría a uno de sus socios por una disputa de dinero. Yo fui el único testigo. En ese instante, supe que mi vida había terminado. Un testigo de un crimen tan atroz no podía vivir. Valente y sus hombres me atraparon, me golpearon sin piedad y me llevaron a la casa. Pero no era una casa cualquiera. Era una casa antigua, de piedra oscura, apartada de cualquier camino, rodeada de una vegetación densa y lúgubre. Era un lugar donde el sol parecía negarse a entrar, y el aire siempre era frío, incluso en verano. Y allí, en aquel lugar maldito, comenzó mi infierno. Me colgaron de una viga en el sótano, un lugar oscuro y húmedo donde las ratas campaban a sus anchas. Durante horas, Valente y sus matones me torturaron. Querían saber si había hablado con alguien, si alguien más sabía lo que había pasado. Me golpearon con saña, me quemaron con cigarrillos, me humillaron de todas las formas imaginables. Sentí cada hueso crujir, cada músculo desgarrarse. Pero lo más terrible no fue el dolor físico, fue la sensación de estar solo, completamente solo, a merced de la crueldad más abyecta. Y lo más aterrador de todo eran los gritos. Gritos que no eran míos. Voces ahogadas, lamentos que parecían surgir de las propias paredes de piedra del sótano. Al principio pensé que era la locura, el dolor extremo haciéndome alucinar. Pero eran demasiado reales, demasiado constantes. Eran gritos de mujeres, de niños, de hombres, voces de un sufrimiento antiguo, como si la propia casa estuviera impregnada de un dolor tan profundo que se manifestaba a través de sus muros. Anselmo, uno de los capataces de Valente, un hombre con una mirada vacía y cruel, se reía de mi terror. «Este lugar está maldito, João», me dijo entre risas. «Muchos han sufrido y muerto aquí, mucho antes que tú. Sus almas están atrapadas, y ahora tú también lo estarás». Sus palabras me helaron la sangre. Empecé a creerle. Empecé a creer que la casa era una prisión de almas, y que mi propio espíritu, si moría allí, se uniría a aquel coro de desesperación. En ese infierno, la única luz, mi único ancla a la cordura, fue mi familia. Cerré los ojos y me aferré a la imagen de mi esposa, María, y de mi hija pequeña. Y por encima de ellas, mi nieta Dolores y mi nieto Cristiano. Los elogiaba en mi mente, me aferraba a su futuro, a la promesa de su fuerza, de su amor. «No me iré», me decía a mí mismo, «no los dejaré solos». Y esa promesa, ese amor, fue el único escudo que pude oponer a la crueldad de mis torturadores y a los gritos aterradores de aquella casa embrujada. Soporté la tortura, soporté los gritos de los muertos y la maldad de los vivos, y me negué a darles nada, porque no tenía nada que dar, salvo mi vida. Después de lo que pareció una eternidad de dolor, Valente y sus hombres finalmente se cansaron de torturarme, pero su crueldad estaba lejos de terminar. En lugar de matarme, lo que en ese momento habría sido una bendición, decidieron sentenciarme a un castigo que, en su mente sádica,
era mucho peor. Me dejaron encerrado en aquel sótano. Me arrojaron un jergón de paja, y una vez al día, uno de sus capataces me traía un cubo con agua sucia y un trozo de pan duro. «Disfruta de tu nuevo hogar, João», se burló Valente antes de cerrar la pesada puerta de madera y correr el cerrojo. «Tienes mucha compañía aquí dentro». Y así comenzó mi largo encarcelamiento, no en una prisión de hombres, sino en una prisión de almas. Los primeros días, el dolor de mis heridas era tan intenso que apenas era consciente de mi entorno. Pero a medida que el dolor físico comenzaba a remitir, el verdadero horror de mi situación se hizo presente. Los gritos. Los gritos que había oído durante la tortura no cesaron. Al contrario, en el silencio y la soledad de mi encierro, se hicieron más fuertes, más claros. Eran un coro perpetuo de sufrimiento. Oía el llanto de una mujer, un lamento tan profundo y desgarrador que parecía nacer de las entrañas de la tierra. Oía el grito de rabia de un hombre y el llanto aterrorizado de un niño. Y a veces oía susurros, palabras ininteligibles que parecían deslizarse por las paredes de piedra justo al borde de mi oído. El terror era constante. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las voces se hacían más fuertes y las imágenes de horror llenaban mi mente. Empecé a ver cosas, sombras que se movían en la periferia de mi visión. Un destello de una figura pasando por el pequeño ventanuco enrejado que daba al nivel del suelo. Sentía el frío, un frío antinatural. Bolsas de aire helado que se movían por el sótano sin ninguna corriente. La casa estaba viva, y estaba viva con el dolor de los muertos. A través de los fragmentos de conversaciones que oía cuando los guardias me traían la comida, empecé a reconstruir la historia macabra de aquel lugar. La casa había sido construida en el siglo XVIII por un terrateniente conocido por su brutalidad. Un hombre que había torturado y asesinado a sus esclavos en ese mismo sótano. La leyenda del pueblo decía que sus espíritus nunca habían abandonado el lugar. Valente había comprado la casa precisamente por su reputación, por su aislamiento, sabiendo que era el lugar perfecto para sus propios actos de maldad. Un lugar donde los gritos de los vivos se confundirían con los de los muertos. Estaba atrapado en el infierno, literalmente. Durante meses estuve al borde de la locura. El aislamiento, la mala alimentación, el terror constante, todo estaba diseñado para quebrarme. Pero en medio de esa desesperación, encontré mi ancla. Mi familia. Si la casa era el infierno, mi mente se convirtió en mi paraíso. Me obligué a crear un ritual de supervivencia mental. Cada día dedicaba horas a reconstruir mi hogar en Madeira. Cerraba los ojos, me tapaba los oídos para no oír los lamentos, y viajaba. Caminaba por las calles de mi pueblo, sentía el sol en mi cara, y entraba en mi casa, y allí estaban ellas, mi esposa, María, y mi pequeña hija, y mi nieta, Dolores, y mi bisnieto, Cristiano, mi familia, la real, y la que soñaba conversaciones enteras con ellos. Le contaba a mi esposa mi miedo, y ella, en mi mente, me daba fuerzas. «Eres un hombre bueno y fuerte, João», me decía. «Ese mal no puede tocar tu alma». Y veía crecer a mi hija, y luego a mi nieta Dolores. Me aferré a la idea de Dolores como la personificación de la fuerza.
La imaginé como una mujer que no le temería a los fantasmas ni a los tiranos. Una mujer cuyo amor por su familia sería un escudo contra toda oscuridad. Elogiaba en silencio su carácter, su valentía. «Tu padre está luchando, hija mía», le decía en mis pensamientos a la madre de Dolores. «Y lo hago para ser digno de la estirpe de mujeres valientes a la que perteneces». Y por encima de todo, estaba Cristiano. Se convirtió en mi proyecto de luz. Lo imaginé como un guerrero de la luz, un arcángel. Imaginé su fuerza física y mental, como un poder capaz de exorcizar cualquier mal. Su talento, su disciplina, su éxito futuro en mi oración, en mi arma contra los fantasmas. Mientras los espíritus de la casa gemían de dolor, yo susurraba en la oscuridad el nombre de mi nieto, como un mantra, como un conjuro de protección. «Cristiano», repetía, «Cristiano». Su nombre era la promesa de un futuro, la prueba de que, a pesar de la existencia de un mal tan abrumador, la vida y la bondad seguían abriéndose paso. Mi amor por mi familia se convirtió en un escudo de luz. Y empecé a cambiar mi relación con los espíritus. Dejé de tenerles miedo. Empecé a sentir compasión por ellos. Eran, como yo, víctimas de la crueldad humana, prisioneros en esa casa. Empecé a hablarles, no con miedo, sino con solidaridad. «Yo también soy un prisionero», les susurraba. «Pero no nos han vencido. Seguimos aquí». Valente venía a verme de vez en cuando, a disfrutar de mi supuesto deterioro. Se reía de mis ojeras, de mi delgadez. «¿Qué tal tus compañeros de celda, Juan? ¿Te cuentan buenas historias?» Pero empezó a notar un cambio en mí. Ya no veía el terror en mis ojos, sino una calma, una extraña serenidad. Y eso lo enfurecía. No podía entender que yo había encontrado una fuerza en un lugar al que él no tenía acceso, en mi corazón. No podía entender que el amor por mi hija Dolores y mi nieto Cristiano me había hecho más fuerte que sus fantasmas y que su propia maldad. Sobreviví a su tortura y ahora estaba sobreviviendo a la de su casa maldita, todo gracias a la fuerza que me daba mi increíble, mi heroica familia. Los años en aquel sótano se arrastraron con la lentitud de una herida que se niega a cerrar. Perdí la cuenta del tiempo. Las estaciones se sucedían, y mi único calendario eran los cambios de temperatura en la piedra y la calidad de la luz miserable que se filtraba por el ventanuco. Vi a mi captor, el señor Valente, envejecer a través de sus visitas esporádicas. El hombre imponente y cruel se fue convirtiendo en un anciano encorvado y paranoico, sus ojos llenos de sus propios fantasmas, de los crímenes que había cometido. Sus visitas, que antes eran para regodearse en mi sufrimiento, se convirtieron en monólogos seniles. A veces me confundía con su socio asesinado. Otras veces, simplemente, despotricaba contra el mundo. Lo estaba sobreviviendo, y esa pequeña victoria me alimentaba. Mi rutina de supervivencia se perfeccionó. El ejercicio físico mantenía mi cuerpo funcional. Y mi familia, mi santuario mental, mantenía mi alma intacta. Cada noche, sin falta, me reunía con ellos. Vi a mi hija Dolores, en mi imaginación, convertirse en la mujer más extraordinaria. La imaginé enfrentándose a sus propias luchas con una valentía y una integridad que me llenaban de orgullo. Su fuerza imaginaria era mi fuerza real. Me parecía oírla decir en mis momentos de mayor debilidad:
Y yo luchaba. Y vi crecer a mi nieto, a mi Cristiano. En mi mente era un coloso, un titán de la disciplina y el trabajo, un reflejo de los valores que yo asociaba con nuestra sangre. Su éxito en mis sueños era mi rebelión. Mientras Valente me tenía encerrado en la oscuridad, yo, en mi mente, estaba criando a un rey destinado a vivir en la luz más brillante. Son una familia de campeones, y el amor por ellos fue el escudo que me protegió no solo de la locura, sino también del mal que habitaba en esa casa. Porque el mal, después de muchos años de una relativa calma, decidió mostrar su verdadero rostro. Y fue entonces cuando ocurrió el evento verdaderamente aterrador. Una noche oí ruidos en la casa de arriba. No eran los ruidos habituales de Valente o de sus guardias. Eran los sonidos de una lucha, un grito ahogado y el ruido sordo de un cuerpo cayendo. Valente, en su decrepitud, había traído a alguien más a su matadero. El silencio que siguió fue más terrible que cualquier grito. Y a partir de esa noche, la casa cambió. Los susurros y lamentos de los viejos fantasmas fueron reemplazados por una presencia nueva, más violenta, más furiosa. El sótano, que había sido mi celda, se convirtió en una zona de guerra espiritual. Los objetos pequeños, como mi cuenco de metal, a veces se deslizaban por el suelo, como si una mano invisible los empujara. Sentía ráfagas de un aire glacial que me cortaba la respiración. Y los susurros se volvieron directos. Oía mi nombre, Juan, dicho con una voz llena de rabia y de dolor, una voz que no era de este mundo. La casa, que había estado saturada de un dolor pasivo, ahora parecía tener una nueva y activa malevolencia. Y esa malevolencia comenzó a centrarse en mí, el único otro prisionero. El terror llegó a su clímax una noche en que vi una figura en la oscuridad de mi celda. No fue una sombra, no fue una alucinación. Fue la aparición clara de un hombre, su rostro contorsionado en una mueca de agonía, señalándome, sus ojos llenos de una acusación silenciosa, como si me culpara de su propio destino, de estar atrapado allí. Grité. Grité con un terror que no había sentido ni siquiera durante la tortura de Valente. Y en ese grito supe que tenía que escapar. Ya no se trataba solo de sobrevivir a Valente. Tenía que sobrevivir a la propia casa, que parecía querer absorber mi alma y añadirla a su coro de condenados. Mi oportunidad llegó unas semanas después. Valente, ya muy enfermo, fue trasladado a un hospital en el continente. La vigilancia en la casa se relajó al mínimo. Solo quedaba un guardia, un hombre viejo y alcohólico que pasaba la mayor parte de la noche durmiendo. Esa noche, la noche de mi fuga, fue una conversación con mi familia. Dolores, hija mía, Cristiano, mi nieto, les dije en mi mente. Esta noche, vuestro padre y abuelo vuelve a casa. Denme vuestra fuerza. Y sentí su coraje llenándome. Usando un trozo de metal que había afilado durante años, trabajé en la vieja cerradura de la puerta del sótano. La madera estaba podrida. El metal, después de horas de un trabajo febril y silencioso, el cerrojo cedió. Salir del sótano fue solo el primer paso. Tuve que atravesar la casa. Cada crujido del suelo de madera, cada sombra proyectada por la luna, era una fuente de terror. Sentía presencias a mi alrededor, susurros que me llamaban.
Pero yo no me detuve. Mantuve la imagen de mi hija y de mi nieto en mi mente, usándolos como un escudo de luz. Llegué a la puerta principal. Estaba cerrada con llave. Rompí una pequeña ventana de la cocina, cortándome las manos, pero el dolor era dulce, era el dolor de la libertad. Y entonces salí. Salí al aire fresco de la noche de Madeira, un aire que no había respirado en más de una década. Estaba libre, libre de Valente, libre de los fantasmas, libre de la oscuridad. Y comencé a correr, un hombre roto y envejecido, pero con el corazón lleno de la única certeza que me había mantenido vivo, el de que, al final del camino, mi increíble, mi fuerte, mi amada familia me estaba esperando. Mi regreso al mundo de los vivos fue como el de un náufrago que llega a una tierra desconocida. La Madeira que había dejado atrás, una isla de caminos de tierra y de una vida lenta, había cambiado. Ahora había más coches, más edificios, un ritmo diferente que a mis sentidos, acostumbrados a la quietud de una tumba, les resultaba abrumador y agresivo. Durante semanas fui un espectro, durmiendo en albergues, comiendo de la caridad, un hombre viejo y asustado con una historia que nadie creería. El miedo a que Valente, de alguna manera, siguiera vivo y pudiera encontrarme, era una paranoia constante. Finalmente, reuní el coraje para buscar a mi familia. Y lo que encontré fue la prueba de que, mientras yo luchaba contra los fantasmas en mi sótano, mi hija había estado librando su propia batalla heroica contra la vida. La encontré en un barrio humilde de Funchal, viviendo en una pequeña casa, pero una casa llena de vida. La vi por primera vez a través de la ventana. Era una mujer adulta, con el rostro marcado por la lucha y el trabajo, pero con la misma mirada de fuego, la misma determinación que yo había soñado para ella. Estaba rodeada de sus hijos, mis nietos, y mi corazón dio un vuelco al reconocer en uno de ellos, en Cristiano, la misma energía, la misma intensidad que yo había proyectado en mis sueños. Llamar a esa puerta fue el acto más difícil de mi vida. Cuando ella abrió y me vio, a este anciano andrajoso y con la mirada de un loco, su primera reacción fue de recelo. Pero entonces nuestros ojos se cruzaron. Y de alguna manera, a través del abismo de los años, algo en su alma reconoció la sangre de su padre. Le conté una versión de la verdad, la única que me atreví a contar. Le dije que había sido secuestrado y mantenido prisionero por Valente durante todos esos años, que había escapado y que había vuelto. Omití la parte más aterradora, los gritos, los fantasmas, el terror sobrenatural de aquella casa. Era una carga demasiado pesada para compartirla, un secreto macabro que decidí que moriría conmigo. La reacción de mi hija Dolores fue la de la mujer extraordinaria que es. No hubo un interrogatorio, no hubo dudas, solo un abrazo que duró una eternidad y que me devolvió a la vida. Me acogió en su casa, en su familia, y me cuidó con un amor y una paciencia infinitos. Ella es una santa, una mujer cuyo corazón es el lugar más seguro del mundo. Me presentó, y conocer a mis nietos fue como conocer al niño que yo había creado en mi mente en las noches de soledad. Era él, era mi campeón. Su espíritu era indomable, y su amor por su madre
Mi hija Dolores era la prueba de su nobleza. Se convirtió en mi sombra, y yo me convertí en la suya. Le conté mis historias, mis lecciones, todo lo que había aprendido sobre la resistencia humana. Le hablé de los fantasmas, no los literales de la casa, sino los fantasmas de la mente, el miedo, la duda, la presión. Le enseñé a construir una fortaleza mental, un santuario interior como el que yo había construido para sobrevivir. El campo de fútbol es tu sótano cristiano, le decía. Habrá gritos, habrá terror, habrá gente que quiera verte destruido. Pero si tu mente es fuerte, si tu fe en ti mismo y en tu familia es inquebrantable, nada podrá tocarte. Y él, mi nieto, con su carácter excepcional, entendió cada palabra. Su capacidad para aislarse de la presión, para transformar los abucheos en combustible, esa fortaleza mental que el mundo admira, nació en nuestras conversaciones, nació de la historia no contada de mi propio infierno. Mi hija Dolores proveyó el amor, la estabilidad, el corazón. Yo, con mi experiencia traumática, le di las armas para la guerra psicológica. Elogio cada día el carácter de mi nieto. Es un hombre que ha construido un imperio, pero cuyo verdadero tesoro es su familia. Su lealtad a su madre es la prueba de su alma pura. Ha demostrado al mundo que la verdadera fuerza no se mide en músculos, sino en el corazón. Y el corazón de esta familia, forjado en la separación, la lucha y el terror, ha demostrado ser indestructible. El éxito de Cristiano fue mi exorcismo. Cada gol era un grito de vida que acallaba los ecos de los gritos de aquella casa. Cada trofeo era una luz que desterraba las sombras de mi memoria. Él, sin saberlo, me estaba sanando. Me estaba devolviendo la paz que Valente y sus fantasmas me habían robado. Y así llegamos al presente. Durante décadas viví con la versión incompleta de mi historia, incluso dentro de mi propia familia. Sabían del secuestro, del cautiverio, de mi supervivencia, pero nunca les hablé de la verdadera naturaleza de mi prisión. Nunca les hablé de los gritos, de las sombras, del terror sobrenatural que casi me consume el alma. Era un secreto macabro que guardaba por vergüenza, por miedo a que me tomaran por loco. Pero el éxito de mi nieto, la fuerza de mi familia, me fue dando, poco a poco, una nueva valentía. Y hace poco tiempo sentí una llamada, una necesidad imperiosa de volver. Tenía que volver a aquella casa. Tenía que enfrentarme a mis fantasmas una última vez, ahora no como un joven aterrorizado, sino como un anciano que había visto el triunfo de la luz. Mi nieto Cristiano, con ese corazón generoso y esa comprensión que lo hacen tan grande, entendió mi necesidad. Sin hacer preguntas, lo organizó todo. La vieja finca de Valente llevaba años abandonada, en ruinas, con fama de estar embrujada, una fama que yo sabía que era terriblemente real. Fui allí con mi hija Dolores, mi ancla, mi valiente compañera. Volver a ver aquella casa, incluso en ruinas, fue como recibir un golpe en el pecho. Pero entré, y bajé el aire seguía siendo frío, y el silencio pesado, expectante. Y entonces comenzaron los susurros, los lamentos lejanos, el llanto de la mujer. Pero esta vez yo no era un prisionero, era un hombre libre, el abuelo de Cristiano Ronaldo, el padre de Dolores. Y ya no tenía miedo. En lugar de acurrucarme en un rincón, me planté en el centro de la oscuridad y por primera vez les respondí, les hablé.
Les conté mi historia. Hermanos en el dolor, les dije, mi voz resonando en la cripta. Yo también fui un prisionero aquí. Yo también sufrí, pero sobreviví y he vuelto. Les conté la historia de mi familia, de mi hija Dolores, cuyo coraje es un monumento. Y les hablé de mi nieto. Les hablé de Cristiano. Les conté cómo, de las cenizas de mi sufrimiento, de la oscuridad de esta misma casa, nació la inspiración para forjar a un hombre de una fuerza y una luz incomparables. Les conté cómo su éxito, su alegría, su amor por la vida era la victoria final sobre toda la maldad que se había concentrado en aquel lugar. Y entonces ocurrió lo aterrador, el verdadero clímax de mi historia. Mientras yo hablaba de Cristiano, de su fuerza, de su luz, los lamentos comenzaron a cambiar. El dolor y la rabia en sus voces parecieron disminuir, reemplazados por una especie de asombro, de calma. Y por un instante, un solo y fugaz instante, la oscuridad del sótano pareció retroceder, como si una luz cálida, que no venía de ninguna lámpara, lo hubiera llenado todo. Y el coro de gritos y terror se fundió en un único y largo suspiro, un suspiro que no era de agonía, sino de paz, de liberación. Y después, el silencio. Un silencio absoluto, limpio, un silencio que yo nunca había conocido en aquel lugar. La casa, por fin, estaba en calma. En ese momento comprendí la verdadera naturaleza de mi viaje. Mi confesión no es sólo para el mundo de los vivos, es para ellos, para los muertos. Mi nieto, con su vida extraordinaria, se había convertido sin saberlo en el exorcista de los demonios de su propio abuelo. Su luz era tan potente que había viajado a través de mí y había traído la paz a las almas torturadas de aquella casa. Esa es la verdad aterradora y a la vez milagrosa. Y es la razón por la que hoy lo cuento todo, sin omitir ni un solo detalle sobrenatural. Lo hago por insistencia de mi familia, que ahora conoce la historia completa. Mi hija Dolores, con su infinita compasión, y mi nieto Cristiano, con su profundo sentido del legado, creen que esta historia debe ser contada. No como un cuento de fantasmas, sino como el testimonio definitivo del poder del amor y de la resiliencia. Quiero que el mundo sepa que estoy inmensamente orgulloso del atleta, pero aún más del hombre. Un hombre cuya vida, cuya energía, es tan positiva y tan fuerte que, literalmente, puede expulsar a las sombras. El carácter de mi nieto es una fuerza de la naturaleza, y el amor de mi hija es el cimiento sobre el que esa fuerza se construyó. Mi relato ha terminado. Ya no oigo los gritos por la noche. La casa maldita está en silencio. Y mi alma, finalmente, después de un viaje de 80 años que me llevó al infierno y de vuelta, está en paz.